Para nosotros eso es uno de los grandes responsables, ¿no? Porque con el control del sistema de justicia, todo el aparato de justicia, se confirma la impunidad. Y entonces, bueno, pues el resto de esa red de corrupción puede seguir haciendo lo que quiera porque cuenta con esa seguridad, no solamente dentro de Venezuela. La impunidad que les da el sistema de justicia venezolano ha logrado que se cierren casos contra corruptos afuera también, porque Ah, hacen solicitudes de información a Venezuela, ven que todo nunca está. responden, Claro. pero cuando piden información sobre una persona de la red de corrupción, sí responden que el caso se sobreseyó en Claro. Venezuela. Si eres corrupto, no veas este video. La corrupción no solo vacía las arcas de un país, también afecta a los hospitales, destruye los servicios públicos y condena a millones de personas a vivir sin oportunidades. Hoy hablamos con Mercedes de Freitas, o Merchi, como todo el mundo la conoce. Ella es la directora de Transparencia Venezuela, una ONG que tiene más de 20 años siguiendo la corrupción en el país. Nos habla sobre los miles de millones de dólares desaparecidos. Hablamos de los temas recientes, de los misterios detrás de los fondos petroleros venezolanos, la recuperación de los activos robados en el exterior, el caso de Alex Saab y los enormes desafíos que enfrentará Venezuela para recuperar la justicia, combatir la impunidad y recuperar la confianza de los ciudadanos. Una conversación necesaria para entender cómo se saqueó el país y qué se necesita para recuperarlo. Espero que les guste. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Chévere, ¿cómo te ha ido? Pero si me vas a tuitear es Merche. Sí, bueno, todo el mundo te dice Merche, pero bueno, ok. Gracias por recibirme. Cuéntame, ¿qué hace Transparencia Venezuela? Lucha Algo- contra la corrupción en Venezuela. Nosotros nacimos hace 23 años y desde ese momento pues empezamos en la relación con Transparencia Internacional, que te da, además del branding, además de la posibilidad de ser parte de un movimiento gigantesco con mucha credibilidad y reputación, te da muchas metodologías y te ayuda a pensar estratégicamente, ¿no? Porque te está preguntando todo el tiempo cuál es el objetivo, cuáles son los resultados, cómo los vas a medir. Entonces te obliga un poco a ser bastante exigente internamente, ¿no? Pero eso ha cambiado, lo que era la estrategia, los objetivos y la manera en que íbamos a lograr la misión, al principio cambia porque al principio, en los primeros años, yo diría básicamente hasta el 2009, más o menos 8 o 9, nosotros podíamos trabajar con los municipios. Nosotros nos comunicábamos con las instituciones públicas. Mm. Al principio hasta hacíamos eventos dentro del Tribunal Supremo. O a partir de que se radicalizó la situación en Venezuela, ¿tú recuerdas cuando pasó del MBR al PSV? Ese momento hubo un cambio importante y ya no podíamos trabajar con municipios. Los alcaldes nos decían que querían nuestro apoyo, que querían seguir trabajando con nosotros, pero que por favor lo hiciéramos sin aparecer. Ok. Y después ya era imposible, ¿no? No había manera de que hubiera cambios hacia la transparencia, ante el fortalecimiento institucional. Entonces nuestra estrategia cambió también Mm. y nos dedicamos más a hacer un poco el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Los periodistas, y es un poco más investigación. Ir y entender los mecanismos de corrupción, los operadores de la corrupción, los responsables de la corrupción, cómo funciona, dónde nace, cuál es la relación que tiene esa red, empezar a dibujar las redes. Claro. Entonces ahí cambió nuestro trabajo y bueno, pues nos ha llevado a meternos a lo mejor en muchos temas, pero es que hay corrupción, en Venezuela hay corrupción Todos los en todo, niveles. ¿no? Desde las alcabalas. El otro día hablaba alguien, no sé a quién entrevisté y me decía, bueno, es que el problema es que hay que arrancar desde las alcabalas hacia arriba. Sí. O desde arriba hasta las alcabalas. Sí, sí, No sí. sé cuál es. No Yo sé creo que a lo cuál es. mejor de los dos lados a la vez, ¿no? Claro, claro, totalmente. Mm. Y obviamente todo eso se apoya en un sistema judicial que no tenemos. O sea, un sistema judicial completamente amañado, controlado, etc. Para nosotros eso es uno de los grandes responsables, ¿no? Porque con el control del sistema de justicia, todo el aparato de justicia, se confirma la impunidad. Y entonces, bueno, pues el resto de esa red de corrupción puede seguir haciendo lo que quiera porque cuenta con esa seguridad, no solamente dentro de Venezuela. La impunidad que les da el sistema de justicia venezolano ha logrado que se cierren casos contra corruptos afuera también, porque Ah. hacen solicitudes de información a Venezuela, Ven que todo nunca está. responden, Claro. pero cuando piden información sobre una persona de la red de corrupción, sí responden que el caso se sobreseyó en Claro. Venezuela. Y con eso limpias, obviamente. Bueno, hablando de justamente los casos que están ahorita como de moda o en boga, uno de los acuerdos petroleros, estos que se están viendo, y esta fase como de recuperación del plan de Estados Unidos. ¿Qué tanta información tienes tú y dónde están esos fondos? Porque ya vamos para 6 meses, bueno, ya tenemos 5 meses y ¿dónde están llegando esos fondos? ¿Quién los está controlando realmente? Se dice que es Estados Unidos, pero ¿qué sabes Sí. tú?
Bueno, yo sé poco porque nosotros hemos hecho de todo para tener información, para conseguir Mm, información. Hemos preguntado a economistas, hemos preguntado a investigadores, mm. periodistas, hemos preguntado en Estados Unidos, hemos enviado peticiones de información a DELSI y al gobierno y no nos responden, nadie sabe, ¿no? Es una cosa que sigue, el mismo es la misma estructura opaca. Ahora también en Estados Unidos. Sí sabemos, porque bueno, eso lo han dicho públicamente las autoridades y lo han declarado. Marco Rubio lo declaró, Eh, Cossack lo declaró ante el Congreso de Estados Unidos, que existe ese fondo, que ese fondo es el que está recibiendo el dinero. De hecho, ahora están diciendo que las aerolíneas que están entrando a Venezuela tienen que pagar la la gasolina, gasolina. pagarla en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero nosotros no sabemos qué es lo que está pasando con ese fondo. Tenemos una larga lista de preguntas. Entonces, mira, desde cuánto petróleo se está vendiendo y cuánto se está vendiendo, a qué precio se está vendiendo, cuánto dinero se está cobrando, cuánto ha entrado a ese fondo, en dónde está exactamente. Y después, otra cosa, la otra parte que nos interesa aún más, cómo le está llegando ese dinero a Delcy y al gobierno interino. O sea, el Delcy le pide una parte, tiene que hacer un proyecto para que le den Sí, los porque ellos al fondos. principio dijeron que se iba a invertir en salud y a invertir en reparar hospitales, pero pareciera que eso no está Bueno, ocurriendo, no ¿no? se sabe, porque tú le preguntas a los sindicatos de salud, de enfermeras, Mm, y te dicen, nosotros no hemos visto las medicinas, que eso fue otra cosa, ¿no? sí, Las medicinas, tampoco se sabe si las medicinas fueron vendidas o donadas, ¿no? claro. Hay unos que dicen que donadas, otros dicen que vendidas, entonces, pero del fondo, lo que ha dicho el gobierno es que publicó esa página Así vergonzosa. te iba a preguntar Ay, exactamente. no, te digo, me parece que es Y la página existe, ha hecho algo. Sí, existe, pero sigue igual que cuando la montaron hace 4 o 3 meses Okay. y sigue con la misma información, que recibieron 300 millones y gastaron 300 millones. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero Pero además no ese dan los monto no números porque es. son miles de millones en teoría por la cantidad de meses, días de periodo de Exactamente. petróleo vendido, ¿no? Y por otra cosa, y Ah, es que hay dinero en las subastas en los bancos. O sea, si uno dice, bueno, no sabemos cuánto recibió el gobierno, ¿no? claro. Pero cuando tú ves cuántos dólares y cuántas divisas se están subastando en Mm, el mercado bancario, bueno, la cifra ya es más ya de 4.000 millones de dólares. sí. Hace más de un mes eran 3.000 millones. Entonces, yo he preguntado, ¿será que es que esas divisas son de venta de otra cosa? ¿Será que esas divisas son de venta de, no sé, Sí, algún otro cualquier derivado, otra? cualquier cosa, no sé. Y lo que me dijeron es, bueno, mira, puede ser, pero eso es menos del 1%. O sea, la verdad es que el monto importante es lo que vendría de la venta de petróleo. Entonces, sí, nosotros tenemos esa larga lista de preguntas que hay que seguirlas haciendo y Eso te iba además a decir, decir ¿y que cómo tenemos son esas derecho. preguntas? ¿Tú mandas cartas, llamas? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es? Hacemos todo. Ah, Mandamos por Twitter, por Instagram. Es claro, hacemos cartas, las publicamos para que formales, sean exacto, para públicas. que Además, no haya... pedimos que nos las respondan a nosotros. Ah, Les digo, publíquelo. O sea, es el país el que tiene derecho a saber, no solamente nosotros, ¿no? claro. Nunca hemos conseguido respuesta. Pero esa información sigue y ahora estamos pidiendo información para que Estados Unidos también responda, porque Mm, a nosotros nos parece que Estados Unidos puede correr riesgos si sigue confiando en que eso se está manejando bien, porque le dicen en Venezuela que se está haciendo bien, que Estados Unidos tiene que pedir, ya que ellos tienen más fuerza que nosotros, ¿verdad? un poquito, sí, Un poquito, unos lo avioncitos demostraron. más, pues nosotros nos gustaría que ellos también exijan evidencias de cómo se está usando ese dinero, ¿no? Y también que nos diga qué pasa con ese dinero, porque ese dinero es de los venezolanos Claro. y tenemos derecho a saber. Sí, porque en teoría dijeron que KPMG que iba a hacer la auditoría de todos esos fondos, pero no No tampoco se hemos sabe, sabido. ¿no? O Ellos una firma tan grande no se va a arriesgar tampoco a hacerlo purita, ¿no? O que hagan, Bueno, no, tú dices que sí. no, yo no digo que yo no me meto con KPMG, Exacto, pero sí te puedo decir que es que depende de lo que le hayan contratado. La empresa claro, se debe al que le contrata. claro, Entonces claro, él responde al cliente y le entrega el informe de auditoría al cliente. claro. No, Y ellos verifican. no lo publica. Y quien define que se publica es el cliente. En este Mm, caso, pues, no sé quién lo contrató, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el el tesoro, Departamento de quizás, no sé. Tesoro, no sé. Mm, Pero se suponía que a la par Venezuela había contratado a Deloitte. sí, Eso salió publicado. Entonces, bueno, una de las preguntas es eso, ¿qué pasó con las auditorías? ¿Cuánto van a publicar? Y si van a hacer la comparación para publicar las dos, para ver
qué es lo que dice la auditoría en Venezuela y qué es lo que dice la auditoría de Estados Unidos. Pero además hay que recordar que las auditorías lo que hacen es decir si hubo algún elemento de preocupación, para que se Extraño. entienda, ¿no? Ellos los datos completos, exactos, casi nunca los publican. Bueno, basta decir que KPMG le ha hecho la auditoría a PDVSA durante muchísimos años. Claro, y ahí lo dices todo. Y claro, PDVSA publicaba que le habían hecho la auditoría y que habían salido bien, pero los papeles no los tengo. ¿Tú crees que, o sea, todo este proceso de, también ahora que estás hablando de NPVs y la reestructuración de la deuda, ¿tú crees que eso, cómo lo estás viendo? Hay unos reestructuradores que entiendo que Venezuela trató, exacto, pero ellos primero, hubo una peleita ahí, ¿no? Hubo unas personas internas en Venezuela relacionadas con Delcy que querían... Ah, sí, ese chisme no me lo No sé. vale, ese chisme es buenísimo. Cuenta. Supuestamente Delcy tenía unos amigos en el Ajá. mundo financiero que trataron de contratar a una reestructuradora, uno de estos bancos de inversión, Exacto. y llegaron los americanos y le dijeron, no, que va, ustedes no van a hacer eso con esta gente. Porque claro, se están reestructurando algo así como 150, 170, 170 mil es el número exacto, nuestro, 170 pero debe ser billones de más. dólares. Debe ser más. Y claro, yo creo que los amiguitos de él sí querían ponerle mano a esa Sí. a esa reestructuración, ¿no? Sí. Y creo que los americanos dijeron, no es con ellos, ahora es con esta otra gente. ¿Ustedes qué saben de eso? Sabemos que lo que ha salido en los medios, que sale el nombre de la empresa, que ahora no la recuerdo. Entiendo que es muy conocida, que entiendo que ahí hay un francés Sí. que se estaría Bueno, ese francés venía de la primera, de la que ellos iban, porque es que tú sabes que los franceses son los especialistas Ajá, en reestructuración de deuda, ¿Ah, sí? históricamente. No es el Fondo Monetario. No, O no, sea, no. son O sea, estas empresas. son unas empresas, pero estos bancos son unos bancos de inversión y tienen experiencia. O sea, quien reestructuró la deuda de Irak, de Libia, de no sé qué, son generalmente esos franceses. Bueno, de todas maneras, a nosotros como lo vemos con muchísima preocupación, Claro. porque nosotros hicimos un informe de deuda que yo no sé si tú lo viste, se llama Saldar la Deuda. Sí. Ahí nosotros contratamos 3 equipos de investigadores, porque es que nadie sabía cuánto se debía, dónde estaba. Pudimos saber cuánto más o menos era la deuda financiera, la no financiera. Hicimos la lista de los inversionistas con los montos que habíamos podido más o menos confirmar entre los 3 equipos. Validaron las metodologías o la información, las fuentes de información, y llegamos a esta cifra. En su momento eran 164 mil millones de dólares. Con eso es el 2024, en el 2025 hicimos una actualización con los intereses de la deuda que como no se ha pagado, llegaba a 170, pero eso va a aumentar porque Eni dijo que le debíamos Que le debían más plata, 1.200 y resulta que 5.400, nuestro monto era mucho menor, o sea, esa deuda puede ser que aumente. De todas maneras, lo vemos con mucha preocupación porque no se está haciendo con transparencia, no se sabe. Entonces, eso no puede ser que yo, mira, estos son los que me gustan, o que un aliado como Estados Unidos le diga, mira, contrátate eso no puede ser así. Claro. Eso tiene que haber un proceso en donde definas, bueno, mira, nuestros principios para la reestructuración de la deuda son esto. Se va a ir a pagar, pero se va a exigir un descuento, se va a lograr acuerdos con todos los acreedores a la vez para que no haya después fondos buitres que salgan por fuera y estropeen toda la negociación. Vamos a garantizar sostenibilidad en el pago de la deuda, la larga lista de cosas que se deben considerar. Y el país tiene que saber eso, cuáles son esos principios. Después, lo primero que se tiene que hacer es hacer una auditoría de la deuda. Claro. Porque ¿cuánto debemos? ¿Por qué le vamos a creer a Repsol que nos diga que le debemos 5.000 millones de dólares? O sea, hay que revisar esos acuerdos originales, exactamente. Eso, lo que sea. Y eso es un trabajo. Y otra cosa, hablando con gente seria que ha estado trabajando en estos procesos, nos dicen, no lo pueden hacer rápido. Eso no puede ser una negociación así a la machimberra. Tiene que haber un proceso serio, tiene que negociarse con cuidado. Y fíjate lo que nos han dicho las diferentes personas con las que hemos hablado. Detrás tienen que tener el apoyo, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario es la estructura institucional que tiene la fuerza para decirle a los inversionistas, quietos, vamos a ponernos de acuerdo todos a la vez, vamos a negociar, entiendan que Venezuela no les va a pagar si no hay desarrollo, no quieran cobrar todos hoy porque no hay para todos. Bueno, por eso se reestructura. Por eso se reestructura. Y en esa reestructuración nosotros tenemos que los acreedores tienen que entender que Venezuela no está en este momento para volverla a quebrar.
Claro. que si quieren cobrar, tienen que permitir que el país se desarrolle, tenga un gobierno legítimo, tenga un desarrollo, haya una inversión. Entonces ahí está el huevo y la gallina, ¿no? Necesitamos inversión para producir más, pero no podemos tener inversión con esta cesación de pagos, con esta situación de default. Claro. Entonces, bueno, es un proceso complejo en donde hay que ir moviendo todas las piezas a la vez. Volviendo otra vez a la relación que tienen ustedes con los americanos, si es que tienen alguna relación, o por lo menos les mandan comunicaciones. ¿Hay relación con la embajada americana dentro de Venezuela? No nos hemos comunicado con formal. ellos todavía. Acuérdate que nosotros salimos de Venezuela y, bueno, no tenemos a nadie en Venezuela que pueda reunirse con ellos allí. Nosotros mandamos información. Lo que producimos, además lo publicamos todo. Sí, es bien Esperamos público. que sí, es público. No, la verdad es que no tenemos comunicación con ellos en Venezuela. Este último informe que hicieron ustedes de dónde estaban como el dinero de la corrupción, algo así Sí, como los 4.000 millones, me bienes. pareció poquísimo. Eso Sí, a nada mí más. también. Digo, Poquísimo. pero ¿por qué? Si es tanto, porque, bueno, porque lo que nosotros hicimos fue solamente listar, hicimos el mapa de los bienes que están incautados por los sistemas de justicia. Claro. Porque el monto obviamente es mucho más. Pero a través de los casos, por ejemplo, aquí hay un caso que tiene que ver con Moneyfly, que está sentenciado en Estados Unidos. Hay gente detenida, presa, sancionada ya por ese caso. Pero de esos 1.200 millones que fue todo el caso, a lo mejor aquí se trajeron solamente dinero para comprar 4 casas. Entonces lo que está congelado aquí es solamente 4 casas. O por ejemplo el caso de Alejandro Andrade, ¿te acuerdas? Claro, el tuerto. El tuerto Andrade, el ex tesorero del país, que fue sentenciado a 10 años de prisión, después se lo bajaron a 4 porque delató. Buena conducta. Parece que es que habló. Eso lo hacen mucho los americanos. Y eso hay que hacerlo. Claro, porque es total. obtener información. Sí. O sea, yo creo que parte de la condena contra Claudia Díaz, la siguiente. Era la enfermera esa, ¿no? Y después era la enfermera y después era la tesorera. La tesorera. Sí. Impresionante. Increíble. Pero ella está presa, tiene una condena larguísima de 18 años. Sí. Bueno, tiene que ver con las delaciones de Andrade. Bueno, el caso es que a Andrade le habían congelado $1.000 millones. En su momento, eso hace como 15 años. Era así, wow, $1.000 millones. Todavía no había aparecido PDVSA Cripto ni otros casos por ahí. Sin embargo, esos bienes estaban en caballo, estaban en casa, estaban en relojes, ¿sabes? Entonces eso no es que estaban en cuentas en dinero ahí, que bueno, tú tienes ese dinerito ahí, entonces pásamelo para acá y lo recuperamos rápido. Hay que vender activos, hay que hacer como hicieron los colombianos con los activos de los narcos, por ejemplo. Exacto. Que después, pasaron 20 años o 30, una cosa así, y todavía había una institución que tenía una cantidad de activos de los narcos. Además es muy difícil porque entonces con dinero de estos casos, dinero ilícito, digamos, que se puede capturar por los sistemas de justicia, compran casas, por ejemplo, y las alquilan. Entonces ya el dinero que perciben por el alquiler ya es legítimo. Entonces es como muy complicado. Compran arte. Compran todo, la verdad. Entonces nos falta tener una instancia seria que se encargue de la recuperación de activos. Nosotros estamos proponiendo un sistema de justicia que una de sus unidades sea una unidad de una oficina, dirección, secretaría dedicada a la recuperación de activos. Que seguramente cuando tengamos un sistema de justicia serio, se va a poder hacer peticiones de información formales desde el Estado a todos los países y se va a tener mucha más información que la que tenemos nosotros, ¿no? Pero hay muchos grupos y organismos privados en el mundo que se dedican a eso. Hay muchos, así como hay bufetes o empresas que quieren apoderarse de la renegociación de la deuda, hay muchos bufetes que se quieren encargar de la recuperación de activos, sí. Está bien, eso. Sí, no, eso me parece, creo que al final quizás van a ser mucho más eficientes que gente contratada para el nuevo gobierno o lo que sea. Lo que sí tiene que haber es una coordinación. Regulador, exacto, tiene que haber un regulador o algo así. Claro. Ustedes he notado en muchas organizaciones que entrevisto y que converso, no tienen mucha comunicación con gente que está haciendo algo parecido. Ustedes tienen comunicación con otras organizaciones que estén persiguiendo corrupción, etcétera. Sí, bueno, primero con todos los capítulos de Transparencia Internacional en el mundo que nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, el capítulo de Argentina es nuestro gran aliado para los 18 casos de corrupción venezolana que están en Argentina.
Ellos son los que van, hablan con el fiscal, tratan de darle información, Ok. ¿sabes? Eso por ahí. Después en Venezuela, bueno, a nivel internacional sí estamos conectados con organismos, bueno, desde un CAT Coalition, la coalición de la Ujú. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, donde están todas las organizaciones que a nivel mundial, todos los países están interesados en esto, entonces tenemos mucha relación. Hoy mismo hablé con un aliado que se encarga de la creación de los fondos para la recuperación de activos, precisamente, ¿no? Ok. Una organización súper seria, y CIFAR se llama, y ellos y otras organizaciones también han estado desarrollando todo el tema de las víctimas de corrupción, porque si, como tú sabes, la víctima de corrupción es el Estado, porque Sí. es el Estado el que le roban los reales. Claro. Pero desde hace mucho tiempo, organizaciones como nosotros estamos detrás de que se identifiquen a las víctimas de corrupción, porque las víctimas tienen cara. La corrupción no es solamente un delito financiero, es un delito que ataca los derechos de la gente. Entonces, Y por además ejemplo, deberían de venir reparaciones después en el futuro. Y exactamente. quizás usas eso para eso, ¿no? Entonces, incorporar el tema de víctimas de la corrupción en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción nos va a dar mucha fuerza para que en los procesos judiciales se identifiquen también víctimas y para que en las áreas de derechos humanos identifiquen también a las víctimas de corrupción como víctimas de violaciones de derechos. Por ejemplo, en Venezuela, todos sufrimos que no hay luz, ¿verdad? Claro. Y no hay luz porque se robaron los reales. O sea, bueno, el Y- caso es más largo, pero bueno. No, y esa gente está bastante bien identificada. Exactamente. Sí. O CLAP, ahora está en Estados Unidos, Alex Saab, pues que era uno de los que cobraba sobreprecio, compraba mercancía en mal estado, X. Ahí hay una larga lista de casos con alimentos. Entonces, ahí hay víctimas. Por ejemplo, hay un caso en Argentina de unos ascensores que vendieron en el fideicomiso que firmaron Chávez y Néstor Kirchner. A través de ese fideicomiso se hicieron barbaridades. De hecho, el ex embajador argentino denunció en Argentina en la embajada paralela, ¿recuerdas? Ok. Es que han pasado tantas cosas que ahora se le van olvidando. Sí. Pero el tema de la embajada paralela, o sea, cuando él la denunció, entonces se abrió aquel cantidad de casos y uno de esos era de ascensores. Yo al principio decía, bueno, ascensores, se robaron unos reales en unos ascensores. Pero resulta que los ascensores eran para los hospitales. Y entonces, ¿qué pasa? Que hasta nosotros en algún momento teníamos el caso de gente que no habían podido subir al quirófano para operarlo porque no había ascensor. O la gente que en los quirófanos se les va la luz. Entonces, quiero decir, hay víctimas de corrupción. Ese es un tema muy importante para lograr acabar con la impunidad. Hace poco se renovó la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, pero no la Contraloría. ¿Por qué crees tú que no renovaron la Contraloría? Bueno, yo no creo que hayan renovado ni la Fiscalía ni la Contraloría ni la Defensoría. Pero hicieron el show, pues por lo menos trataron. Exacto. No sé, porque no les cuesta nada hacer ese show. O sea, de todas maneras van a probar a quien les dé la gana, ¿no? No les interesa levantar esa alfombra. La verdad es que no sé. Alex Saab, cuéntame, Alex Saab, ¿qué te parece? ¿Cómo está terminando la historia de Alex Saab? ¿Crees que ya se está terminando? Uno nunca sabe. Porque aquí, mi amor, todo sale una novela nueva, un capítulo nuevo. Esto es una serie infinita. Es infinita. Pero personaje muy importante. Yo creo que nadie está triste en Venezuela, ni nadie va a salir a defender lo que se lo llevaron sin siquiera mediara una decisión de un tribunal que aprobara la extradición, ¿no? Yo sí creo que es una oportunidad para conocer, para saber qué pasó, porque la justicia norteamericana tiene esto de la delación premiada y ellos saben cómo manejar esos temas de, bueno, mira, si das información sobre esto, te reducimos la pena, pero vamos a saber muchas cosas de la dimensión real y completa del negocio, porque mira, nosotros que somos una ONG, hemos identificado 106 empresas de la red de Alex Saab, entre las que tienen él, sus socios, sus amigos, sus familiares, ¿no? Eso está en 17 países. O sea, eso es una estructura muy, muy compleja. ¿Tú cómo llevas la administración de la patente? Eso, o sea, yo te digo, eso es muy complicado. Es muy complicado. Imagínate llevarlo en 106 empresas y en 17 países con legislaciones distintas, administración distinta. Yo te digo, es que son unos genios los tipos. ¿Hablas con Paparoni del tema?
Coronel también habla Sí, mucho, o sea, Carlos tiene mucha información también, sí, nos comunicamos mucho, y él Armando tiene, Info también, creo que son los otros, la sí, otra. bueno, con Armando Info y bueno, trabajando con Roberto directamente, hemos estado publicando el caso de Carretero, Sí, Napolitano, claro, los negocios con la familia de Eric, o sea, con la hermana y el Malpica. cuñado del Malpica. Yo creo que es que la verdad es que solos no podemos hacer mucho. Y yo creo que en esta nueva dinámica es mucho más fácil trabajar en alianzas y en coordinación. Aprendemos los unos de los otros, intercambiamos información. Es muy grato. Además que los equipos se llevan bien, Claro. porque se meten en el caso y ya. Y todo el mundo tiene como un fin común también. Sí, Aquí yo creo sí. que Yo son creo casos que emblemáticos que... sí. Cuéntame cómo acabamos con la corrupción y cómo minimizamos la corrupción. Pero ya, espérate, antes de eso, ahora se me acaba de ocurrir otra cosa. ¿Qué cambió o qué ha cambiado después del 3 de enero? ¿Crees que se siguen robando el dinero como antes? Creo ¿Crees que que se lo siguen robando, pero que están más asustados. son más discretos? ¿Son más cuidadosos? Yo creo que ya habían sido muy cuidadosos, porque claro, empezaron hace tanto tiempo que ellos aprendieron. Claro. Entonces, fíjate, Rafael Ramírez, no hay nada de Rafael Ramírez. Tú buscas en internet. Se puso bravo el otro día, lo Se viste. puso- Claro, lo molestaron. Alguien lo increpó por ahí en Roma o Ah, algo sí, así. cómo no, yo lo vi. Y se puso bravísimo. Sí, bueno. Ajá, pero por ejemplo, gente como él nadie habla. Gente como Merentes tampoco, que eran unos... Eso, Sí, ahí nadie arrancó todo habla. casi, ¿no? ¿Cómo se llama? El Trudy. Ajá. Ay, man, Trudy. Jessy Chacón. Sí, O sí, sea, sí. si quieres, si uno busca, por ejemplo, Odebrecht, y empiezas a buscar las personas que estaban ahí, ya esos ni se mientan. Totalmente. Bueno, pero esa es una tarea que tiene que hacer una justicia autónoma independiente. O sea, ¿cómo arrancamos a recuperar? Bueno, sí, yo creo que no tenemos que hacer una cosa a la vez, ¿no? Ayer tuvimos un evento y Humberto Falcao, un investigador académico brasilero, nos decía que no tiene que ser secuencial, que hay muchas organizaciones y mucha gente experta en muchas cosas. Realmente en Venezuela tenemos ese privilegio. En Venezuela, a diferencia de otros países, tenemos expertos en muchas cosas que están en todo el mundo interesados en apoyar al país. Y creo que podemos hacer las cosas en simultáneo, pero con mucha coordinación, ¿no? Nosotros nos toca digo yo, nosotros asumimos el tema de anticorrupción y ahí hay una tarea gigantesca, porque es que hay que darle la vuelta a la tortilla completamente, ¿no? Hay que cambiar la mentalidad, pero creo que se puede, porque estamos en un momento en donde como no hay nada, hay que empezar todo de cero. A lo mejor es más fácil que tener que cambiar, ¿no? Pero también hay la gente que está trabajando en derechos humanos, está haciendo un trabajo buenísimo, están trabajando en justicia transicional y están trabajando en cómo deben ser las unidades. Se están incorporando el tema hasta de derechos humanos y empresas, o sea, y bueno, del lado de la política hay que hacer también todas esas estructuras de relaciones políticas. Hay cambios en el sistema político que tenemos que hacer. La relación entre los poderes públicos. Yo creo que ahí está, es el tema más importante. Mientras no haya separación de poder, mientras la justicia de verdad no sea independiente, pero de verdad, y que le diga que no al Ejecutivo y que le diga que no o sea, que diga que no. Hay que arrancar por el sistema judicial. Hay que arrancar por el sistema judicial. Yo creo que por lo menos nosotros creemos que hay que arrancar por ahí, porque cuando hay impunidad, esa es la base de todo. Ahí empieza el círculo vicioso: impunidad, corrupción, abuso, extorsión, represión, todo lo demás. ¿Qué más? Terminando, para no quitarte más tiempo. ¿Estás optimista? ¿Cómo es tu percepción ahorita? Bueno, depende del día, ¿no? Sí, eso también es verdad. Es verdad. Pero yo sí soy optimista porque es que yo veo a tanta gente haciendo cosas maravillosas. Yo veo, mira, ahora que estamos todos detrás de que tiene que haber una elección libre cuanto antes, que tenemos que elegir debe haber una elección presidencial y una elección de la asamblea. Porque aunque la gente está emocionada con la elección presidencial, un presidente o una presidenta no va a poder hacer nada con esa Asamblea Nacional. Tenemos que cambiar la Asamblea, aunque la gente tiene muy mala imagen de la Asamblea, del Parlamento en todas partes del mundo. Pero es la Asamblea la que va a elegir al Tribunal Supremo, al fiscal, al Contralor, al defensor, al órgano electoral. Entonces nosotros estamos promoviendo porque nos toca, porque no vamos a poder hacer ningún cambio si no hay un gobierno legítimo. Y ese gobierno legítimo tenemos que elegirlo a través de un proceso nuevo, especialmente diseñado para esa elección especial, que regule, que transforme y que podamos elegir a esos diputados legítimos y que ellos hagan el primer paso de la elección de los
poderes públicos. Y en esa, haciendo la promoción del tema electoral, nos hemos dado cuenta que todo el mundo está de acuerdo. Empezamos a hablar con organizaciones de afuera del país. Todo sí es la prioridad. Hablamos con organizaciones dentro, de todos los sectores. Nos hemos reunido ya tenemos no sé cuántas reuniones internas con grupos pequeños, en donde va gente de FECámara de las regiones, del Colegio de Abogados, del Colegio de Ingenieros, de los sindicatos de salud, de enfermeras, foro penal, o sea, digo, hasta foro penal, pues que Sí, es preso otro tema, político. digamos. Eso. Pero sin embargo, todo el mundo entiende que hasta que no haya un gobierno legítimo, democrático, nosotros no vamos a acabar con la represión. Nosotros no Claro. vamos a soltar a todos los presos políticos así, a menos que tronde la orden, pero de verdad, ¿no? Entonces, en este momento, yo veo a la gente tan animada, tan con ganas de hacer el cambio, Sí, que no creo que sea fácil. O sea, yo soy optimista, pero es porque tengo muchas ganas de hacerlo y tengo fuerza para hacerlo todavía. claro. Pero Con creo que va a cautela. ser muy difícil, muy, muy complejo. Sí. Y lo tenemos que hacer bien. Bueno, Tenemos que hacerlo bien. gracias otra vez. Gracias por tu tiempo. No No, sé gracias a ti. si tienes algo más que decir o algo que quieras, no sé. Bueno, lo único que se me ocurre es que el cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros, ¿no? Yo todavía veo a gente que no sé si está de acuerdo en que tiene que cambiar de su mente y tiene que empezar a verse como un ciudadano responsable ante un Estado. Bueno, eso podríamos hablar otro podcast, porque a ti a ti no te parece que hay una cantidad de gente que está como regresando ahorita, gente financiera, gente que está como buscando la manera otra vez de enchufarse y empezar con los guisos y Ahí lo he estaba, notado, ¿no? sí. Bueno, yo entiendo que Venezuela es un país muy atractivo, hay mucho dinero, entonces hay muchas oportunidades, pero y por eso, si tuviéramos un gobierno legítimo que definiera cuáles son los criterios para los inversionistas, cuáles son, una ley de lobby. La ley del lobby es importantísima. Sí. Y que regulara entonces una justicia que de verdad pusiera frenos a cualquier abuso, ¿no? Claro. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso a los inversionistas bueno, esos inversionistas de recuperación rápida, ¿no? Claro. Yo les tengo miedo, pero creo que si hay inversiones a largo plazo, los inversionistas tienen que saber que necesitamos transparencia. Pero sí necesitamos también cuidarnos de toda esa clase cleptocrática que hizo vida y crecimiento a las sombras del poder y que pueden ser un obstáculo porque han vivido bajo la opacidad, han vivido Claro. pagando aquí, pagando allá. Tienen una metodología que ha funcionado muy bien. Sí, y que en muchos casos hasta son testaferros de gente del poder, ¿no? Claro. Entonces, es difícil, yo sé que es difícil, pero hay que empezar. Y entonces, por eso digo que una de las cosas que siempre tenemos que recordar es que no solamente los políticos, uno siempre dice la política. Sí. Cada uno de nosotros tiene que pensar, ajá, ¿y cuál es mi rol en este pedacito, no? Y asumirlo y aprender, porque todos tenemos que aprender, bueno, cómo se hace, ¿no? Ahora, a mí esta vez también me cuesta, me dice, mira, pero entonces vamos a denunciar, pero hay que mandarle una carta, pero ¿para qué vamos a mandarle una carta a Delcy o al ministerio si ni siquiera sabemos el nombre de los ministros? Porque es que los cambian tanto o no declaran, no hacen nada público, pero entonces también nosotros tenemos que cambiar. Bueno, gracias otra vez. Gracias a ti. Un placer haberte visto en persona y espero que nos veamos en Caracas Ay, sí, próximamente. pronto, ojalá. Gracias otra Gracias. vez. Chao.